Bienvenido a La Voz del Opositor, el canal para estudiar mientras caminas, conduces o haces cualquier labor. En este vídeo comenzamos a estudiar el título 3 de la Constitución Española, dedicado a las Cortes Generales. Las Cortes Generales son el órgano que representa al pueblo español y el encargado de elaborar las leyes. Este título es bastante amplio, por lo que lo vamos a dividir en 3 vídeos, siguiendo la estructura de la propia Constitución. En este primer vídeo oiremos el capítulo primero, que abarca los artículos 66 al 80, y que trata sobre las cámaras. Aquí estudiaremos cómo están formadas las Cortes Generales, qué funciones tienen el Congreso de los Diputados y el Senado, cómo se eligen sus miembros y cómo funcionan ambas cámaras. En el segundo vídeo estudiaremos el capítulo segundo, que incluye los artículos 81 al 92 y que explica cómo se elaboran las leyes en España. Y en el tercer vídeo oiremos el capítulo tercero, que comprende los artículos 93 al 96, dedicado a los tratados internacionales. En este vídeo, por tanto, vamos a escuchar la lectura literal de los artículos 66 al 80 de la Constitución Española, seguida de una explicación sencilla para entender mejor su significado. Comenzamos. Título 3. De las Cortes Generales. Capítulo primero. De las Cámaras. Artículo 66. 1. Las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado. 2. Las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus presupuestos, controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que les atribuya la Constitución. 3. Las Cortes Generales son inviolables. ¿Qué significa esto? Primero establece que las Cortes Generales representan al pueblo español. Esto significa que los ciudadanos eligen a sus representantes y estos actúan en nombre de toda la población. También indica que las Cortes están formadas por dos cámaras, el Congreso de los Diputados y el Senado. Después explica qué funciones tienen las Cortes Generales. Su función principal es hacer las leyes del Estado, pero también aprueban los presupuestos, cómo se gasta el dinero público, y controlan la acción del gobierno para asegurarse de que actúa correctamente. Por último, cuando dice que las Cortes Generales son inviolables, significa que nadie puede impedir su funcionamiento ni actuar contra ellas, garantizando así su independencia. Artículo 67. 1. Nadie podrá ser miembro de las dos cámaras simultáneamente, ni acumular el acta de una asamblea de comunidad autónoma con la de diputado al Congreso. 2. Los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo. 3. Las reuniones de parlamentarios que se celebren sin convocatoria reglamentaria no vincularán a las cámaras, y no podrán ejercer sus funciones ni ostentar sus privilegios. ¿Qué significa esto? Primero establece que una persona no puede ser miembro del Congreso y del Senado al mismo tiempo. Tampoco puede ser a la vez diputado en el Congreso y miembro de una asamblea de una comunidad autónoma. Esto sirve para evitar que una misma persona acumule cargos parlamentarios al mismo tiempo. Después indica que los miembros de las Cortes Generales no están obligados a votar o actuar siguiendo órdenes de nadie. Esto significa que deben actuar con libertad y tomar sus decisiones según su criterio y su responsabilidad como representantes. Por último, explica que si un grupo de parlamentarios se reúne sin que la reunión haya sido convocada de forma oficial, esa reunión no tiene validez. No puede tomar decisiones en nombre de las cámaras ni utilizar los privilegios que tienen los parlamentarios. Artículo 68. 1. El Congreso se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 diputados, elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, en los términos que establezca la ley. 2. La circunscripción electoral es la provincia. Las poblaciones de Ceuta y Melilla estarán representadas cada una de ellas por un diputado. La ley distribuirá el número total de diputados, asignando una representación mínima inicial a cada circunscripción y distribuyendo los demás en proporción a la población. 3. La elección se verificará en cada circunscripción atendiendo a criterios de representación proporcional. 4. El Congreso es elegido por 4 años. El mandato de los diputados termina 4 años después de su elección o el día de la disolución de la Cámara. 5. Son electores y elegibles todos los españoles que estén en pleno uso de sus derechos políticos. La ley reconocerá,
y el Estado facilitará el ejercicio del derecho de sufragio a los españoles que se encuentren fuera del territorio de España. 6. Las elecciones tendrán lugar entre los 30 días y 60 días desde la terminación del mandato. El Congreso electo deberá ser convocado dentro de los 25 días siguientes a la celebración de las elecciones. ¿Qué significa esto? Primero explica cómo está formado el Congreso de los Diputados. Dice que debe tener entre 300 y 400 diputados. Estos diputados son elegidos por los ciudadanos mediante voto universal, libre, igual, directo y secreto. Esto significa que todos los ciudadanos con derecho a voto pueden votar, que cada voto vale lo mismo y que el voto es secreto. Después indica cómo se reparten los diputados. La provincia es la base para las elecciones. Cada provincia elige a sus diputados y las ciudades de Ceuta y Melilla eligen un diputado cada una. La ley reparte el número total de diputados, dando primero una representación mínima a cada provincia, y después distribuyendo el resto según la población. También señala que las elecciones siguen un sistema proporcional. Esto significa que los escaños se reparten entre los partidos, según la cantidad de votos que obtiene cada uno. A continuación establece que el Congreso se elige por 4 años. El mandato de los diputados dura 4 años, aunque puede terminar antes si el Congreso se disuelve. Después dice que pueden votar y presentarse como candidatos todos los españoles que tengan sus derechos políticos. Además, la ley debe permitir que los españoles que viven fuera de España también puedan votar. Por último, explica cuándo se celebran las elecciones. Deben realizarse entre 30 y 60 días después de que termine el mandato del Congreso. Y el nuevo Congreso debe reunirse dentro de los 25 días siguientes a las elecciones. Artículo 69. 1. El Senado es la Cámara de Representación Territorial. 2. En cada provincia se elegirán 4 senadores por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto por los votantes de cada una de ellas, en los términos que señale una ley orgánica. 3. En las provincias insulares, cada isla o agrupación de ellas, con cabildo o consejo insular, constituirá una circunscripción a efectos de elección de senadores, correspondiendo 3 a cada una de las islas mayores, Gran Canaria, Mallorca y Tenerife, y 1 a cada una de las siguientes islas o agrupaciones, Ibiza, Formentera, Menorca, Fuerteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote y La Palma. 4. Las poblaciones de Ceuta y Melilla elegirán cada una de ellas 2 senadores. 5. Las comunidades autónomas designarán además un senador y otro más, por cada millón de habitantes de su respectivo territorio. La designación corresponderá a la Asamblea Legislativa, o en su defecto, al órgano colegiado superior de la comunidad autónoma, de acuerdo con lo que establezcan los estatutos, que asegurarán, en todo caso, la adecuada representación proporcional. 6. El Senado es elegido por 4 años. El mandato de los senadores termina 4 años después de su elección o el día de la disolución de la Cámara. ¿Qué significa esto? Primero establece que el Senado es la Cámara que representa a los territorios de España. Esto significa que su función principal es representar a las diferentes provincias y comunidades autónomas dentro del Estado. Después explica cómo se eligen muchos de los senadores. En cada provincia se eligen 4 senadores mediante voto de los ciudadanos. En las islas, cada isla o grupo de islas forma su propia circunscripción para elegir senadores. Las islas más grandes eligen 3 senadores y las demás eligen 1. Ceuta y Melilla eligen 2 senadores cada una. También indica que las comunidades autónomas designan senadores adicionales. Cada comunidad autónoma nombra al menos un senador y además uno más por cada millón de habitantes. Estos senadores son designados por el Parlamento de la comunidad autónoma. Por último, establece que el Senado se elige por un periodo de 4 años. El mandato de los senadores dura 4 años, aunque puede terminar antes si la Cámara se disuelve. Antes de continuar, si te ayuda a estudiar las leyes escuchándolas, o te resulta útil este formato de audioleyes para repasar mientras caminas, conduces o haces cualquier tarea, puedes suscribirte al canal. De esta forma estarás al tanto de los nuevos vídeos que vayamos publicando. Además, tu apoyo ayuda a que este proyecto tenga sentido y a seguir creando contenido que realmente ayude a los opositores a estudiar mejor. ¡Seguimos!
Artículo 70. 1. La ley electoral determinará las causas de inelegibilidad e incompatibilidad de los diputados y senadores, que comprenderán, en todo caso, a los componentes del Tribunal Constitucional. B. A los altos cargos de la Administración del Estado que determine la ley, con la excepción de los miembros del Gobierno. C. Al Defensor del Pueblo. D. A los magistrados, jueces y fiscales en activo. E. A los militares profesionales y miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad y policía en activo. F. A los miembros de las juntas electorales. 2. La validez de las actas y credenciales de los miembros de ambas cámaras estará sometida al control judicial, en los términos que establezca la ley electoral. ¿Qué significa esto? Primero establece que la ley electoral determina quién no puede ser diputado o senador y en qué casos un cargo es incompatible con ser miembro de las Cortes Generales. Entre estas personas se encuentran, por ejemplo, los miembros del Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, jueces, fiscales, militares profesionales, miembros de las fuerzas de seguridad en activo y algunas altas autoridades del Estado. Esto se hace para garantizar la separación de funciones y evitar conflictos de intereses. Después indica que la validez de las actas y credenciales de los diputados y senadores puede ser revisada por los tribunales. Esto significa que la justicia puede comprobar si la elección de un parlamentario es correcta y se ha realizado, conforme a la ley electoral. Artículo 71. 1. Los diputados y senadores gozarán de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones. 2. Durante el periodo de su mandato, los diputados y senadores gozarán asimismo de inmunidad y solo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito. No podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva. 3. En las causas contra diputados y senadores será competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. 4. Los diputados y senadores percibirán una asignación que será fijada por las respectivas cámaras. ¿Qué significa esto? Primero, establece que los diputados y senadores no pueden ser perseguidos por las opiniones que expresen cuando ejercen su función parlamentaria. Esto significa que tienen libertad para hablar y debatir dentro de su trabajo en las Cortes. Después indica que, mientras dura su mandato, gozan de inmunidad. Esto quiere decir que, en general, no pueden ser detenidos ni juzgados sin la autorización previa de la Cámara a la que pertenecen. Solo pueden ser detenidos directamente si están cometiendo un delito en ese mismo momento. También señala que si un diputado o senador es juzgado, el tribunal competente es el Tribunal Supremo. Por último, establece que los diputados y senadores reciben una asignación económica, y que la cantidad es fijada por las propias cámaras. Artículo 72. 1. Las cámaras establecen sus propios reglamentos, aprueban autónomamente sus presupuestos y, de común acuerdo, regulan el estatuto del personal de las Cortes Generales. Los reglamentos y su reforma serán sometidos a una votación final sobre su totalidad, que requerirá la mayoría absoluta. 2. Las cámaras eligen sus respectivos presidentes y los demás miembros de sus mesas. Las sesiones conjuntas serán presididas por el presidente del Congreso y se regirán por un reglamento de las Cortes Generales, aprobado por mayoría absoluta de cada cámara. 3. Los presidentes de las cámaras ejercen en nombre de las mismas todos los poderes administrativos y facultades de policía en el interior de sus respectivas sedes. ¿Qué significa esto? Primero establece que el Congreso y el Senado pueden organizar su propio funcionamiento. Cada cámara aprueba su propio reglamento, gestiona su presupuesto y regula el personal que trabaja en las Cortes Generales. Para aprobar o modificar su reglamento se necesita mayoría absoluta. Después indica que cada cámara elige a su presidente y a los miembros de su mesa, que son los órganos que dirigen y organizan el trabajo parlamentario. Cuando el Congreso y el Senado se reúnen juntos, la sesión es presidida por el presidente del Congreso y se rige por un reglamento aprobado por ambas cámaras. Por último, señala que los presidentes de las cámaras tienen autoridad dentro de sus sedes. Esto significa que pueden tomar decisiones administrativas y mantener el orden dentro del Congreso y del Senado. Artículo 73. 1.
Las cámaras se reunirán anualmente en 2 periodos ordinarios de sesiones, el primero, de septiembre a diciembre, y el segundo, de febrero a junio. 2. Las cámaras podrán reunirse en sesiones extraordinarias a petición del Gobierno, de la Diputación Permanente, o de la mayoría absoluta de los miembros de cualquiera de las cámaras. Las sesiones extraordinarias deberán convocarse sobre un orden del día determinado, y serán clausuradas una vez que éste haya sido agotado. ¿Qué significa esto? Primero establece que el Congreso y el Senado tienen 2 periodos ordinarios de trabajo cada año. El primero va de septiembre a diciembre y el segundo de febrero a junio. Durante estos periodos es cuando las cámaras desarrollan normalmente su actividad. Después indica que también pueden reunirse en sesiones extraordinarias fuera de esos periodos. Estas reuniones pueden ser solicitadas por el Gobierno, por la Diputación Permanente, o por la mayoría absoluta de los miembros de una de las cámaras. Además, cuando se celebra una sesión extraordinaria, debe convocarse para tratar asuntos concretos. Una vez que se han tratado todos los puntos previstos, la sesión se da por finalizada. Artículo 74. 1. Las cámaras se reunirán en sesión conjunta para ejercer las competencias no legislativas, que el título 2 atribuye expresamente a las Cortes Generales. 2. Las decisiones de las Cortes Generales, previstas en los artículos 94 apartado 1, 145 apartado 2 y 158 apartado 2, se adoptarán por mayoría de cada una de las cámaras. En el primer caso, el procedimiento se iniciará por el Congreso y en los otros dos, por el Senado. En ambos casos, si no hubiera acuerdo entre Senado y Congreso, se intentará obtener por una comisión mixta, compuesta de igual número de diputados y senadores. La comisión presentará un texto que será votado por ambas cámaras. Si no se aprueba en la forma establecida, decidirá el Congreso por mayoría absoluta. ¿Qué significa esto? Primero establece que, en algunos casos concretos, el Congreso y el Senado deben tomar decisiones juntos, y cada cámara debe aprobarlas por mayoría. Uno de esos casos es el del artículo 94 apartado 1, que se refiere a determinados tratados internacionales importantes. Por ejemplo, tratados de carácter político o militar, tratados que afectan al territorio del Estado, a derechos fundamentales o que implican obligaciones económicas para el Estado. En estos casos, España no puede aceptar ese tratado sin la autorización previa de las Cortes Generales. Otro caso es el del artículo 145 apartado 2, que trata sobre acuerdos de cooperación entre comunidades autónomas. Cuando las comunidades autónomas quieren firmar acuerdos de cooperación entre ellas, en algunos supuestos necesitan la autorización de las Cortes Generales. También menciona el artículo 158 apartado 2, que se refiere al Fondo de Compensación destinado a corregir desequilibrios económicos entre territorios. Las Cortes Generales deciden cómo se reparten esos recursos entre las comunidades autónomas. Además, el artículo explica el procedimiento cuando el Congreso y el Senado no están de acuerdo. Primero se intenta alcanzar un acuerdo mediante una comisión formada por diputados y senadores. Si aún así no hay acuerdo, la decisión final la toma el Congreso por mayoría absoluta. Artículo 75. 1. Las cámaras funcionarán en pleno y por comisiones. 2. Las cámaras podrán delegar en las comisiones legislativas permanentes la aprobación de proyectos o proposiciones de ley. El Pleno podrá, no obstante, recabar en cualquier momento el debate y votación de cualquier proyecto o proposición de ley que haya sido objeto de esta delegación. 3. Quedan exceptuados de lo dispuesto en el apartado anterior la reforma constitucional, las cuestiones internacionales, las leyes orgánicas y de bases y los presupuestos generales del Estado. ¿Qué significa esto? Primero establece que el Congreso y el Senado pueden trabajar de dos formas. Pueden reunirse todos los miembros juntos en el Pleno o trabajar a través de comisiones, que son grupos más pequeños de parlamentarios encargados de estudiar temas concretos. Después indica que las cámaras pueden permitir que algunas leyes sean aprobadas directamente por las comisiones legislativas permanentes, sin que tenga que votarlas todo el Pleno. Sin embargo, el Pleno puede decidir en cualquier momento recuperar ese proyecto de ley y debatirlo y votarlo él mismo. Por último, señala que hay asuntos muy importantes que siempre deben ser decididos por el Pleno.
Entre ellos están la reforma de la Constitución, los asuntos internacionales, las leyes orgánicas, las leyes de bases y los presupuestos generales del Estado. Artículo 76. 1. El Congreso y el Senado, y, en su caso, ambas cámaras conjuntamente, podrán nombrar comisiones de investigación sobre cualquier asunto de interés público. Sus conclusiones no serán vinculantes para los tribunales, ni afectarán a las resoluciones judiciales, sin perjuicio de que el resultado de la investigación sea comunicado al Ministerio Fiscal para el ejercicio, cuando proceda, de las acciones oportunas. 2. Será obligatorio comparecer a requerimiento de las cámaras. La ley regulará las sanciones que puedan imponerse por incumplimiento de esta obligación. ¿Qué significa esto? Primero establece que el Congreso y el Senado pueden crear comisiones de investigación para estudiar asuntos que sean de interés público. Estas comisiones analizan lo ocurrido y elaboran conclusiones, pero esas conclusiones no obligan a los tribunales, ni pueden cambiar las decisiones de los jueces. Si durante la investigación se detecta algo que podría ser delito, la información puede enviarse al Ministerio Fiscal para que actúe. Después indica que las personas que sean llamadas por estas comisiones están obligadas a comparecer. Es decir, deben acudir cuando las cámaras lo soliciten. La ley también establece que puede haber sanciones si alguien no cumple con esta obligación. Artículo 77. 1. Las cámaras pueden recibir peticiones individuales y colectivas, siempre por escrito, quedando prohibida la presentación directa por manifestaciones ciudadanas. 2. Las cámaras pueden remitir al Gobierno las peticiones que reciban. El Gobierno está obligado a explicarse sobre su contenido, siempre que las cámaras lo exijan. ¿Qué significa esto? Primero establece que los ciudadanos pueden enviar peticiones al Congreso o al Senado, ya sea de forma individual o en grupo. Estas peticiones deben hacerse siempre por escrito. Lo que no se permite es presentar estas peticiones directamente mediante manifestaciones ante las cámaras. Después indica que las cámaras pueden trasladar esas peticiones al Gobierno para que las tenga en cuenta. Si el Congreso o el Senado lo piden, el Gobierno está obligado a dar explicaciones sobre el contenido de esas peticiones. Artículo 78. 1. En cada Cámara habrá una Diputación permanente compuesta por un mínimo de 21 miembros, que representarán a los grupos parlamentarios en proporción a su importancia numérica. 2. Las diputaciones permanentes estarán presididas por el presidente de la Cámara respectiva y tendrán como funciones la prevista en el artículo 73, la de asumir las facultades que correspondan a las cámaras, de acuerdo con los artículos 86 y 116, en caso de que éstas hubieran sido disueltas, o hubiere expirado su mandato, y la de velar por los poderes de las cámaras, cuando éstas no estén reunidas. 3. Expirado el mandato o en caso de disolución, las diputaciones permanentes seguirán ejerciendo sus funciones hasta la constitución de las nuevas Cortes Generales. 4. Reunida la Cámara correspondiente, la Diputación permanente dará cuenta de los asuntos tratados y de sus decisiones. ¿Qué significa esto? Primero establece que en el Congreso y en el Senado existe un órgano llamado Diputación Permanente. Está formado por al menos 21 miembros y representa a los grupos parlamentarios, según el número de diputados o senadores que tenga cada grupo. Después explica que la Diputación Permanente actúa cuando las cámaras no están reunidas. Por ejemplo, puede pedir que las cámaras se reúnan en sesión extraordinaria, algo que regula el artículo 73 de la Constitución, que permite convocar sesiones fuera de los periodos ordinarios de trabajo. También puede asumir algunas funciones especiales si las cámaras están disueltas o ha terminado su mandato. Por ejemplo, las relacionadas con el artículo 86, que regula los decretos leyes, que puede aprobar el Gobierno en casos de urgente necesidad, y con el artículo 116, que regula los estados de alarma, excepción y sitio. Además, si el Congreso o el Senado terminan su mandato o son disueltos, la Diputación Permanente sigue funcionando hasta que se formen las nuevas Cortes Generales. Por último, cuando la Cámara vuelve a reunirse, la Diputación Permanente debe informar de los asuntos que ha tratado y de las decisiones que ha tomado. Artículo 79. 1. Para adoptar acuerdos, las cámaras deben estar reunidas reglamentariamente y con asistencia de la mayoría de sus miembros. 2. Dichos acuerdos
Para ser válidos, deberán ser aprobados por la mayoría de los miembros presentes, sin perjuicio de las mayorías especiales, que establezcan la Constitución o las leyes orgánicas, y las que para elección de personas establezcan los reglamentos de las cámaras. 3. El voto de senadores y diputados es personal e indelegable. ¿Qué significa esto? Primero establece que para que el Congreso o el Senado puedan tomar decisiones válidas, deben reunirse de forma oficial y con la presencia de la mayoría de sus miembros. Esto garantiza que las decisiones se tomen con suficiente participación de los parlamentarios. Después indica que los acuerdos se aprueban normalmente por mayoría de los miembros presentes. Sin embargo, en algunos casos la Constitución o las leyes orgánicas exigen mayorías especiales, es decir, un número mayor de votos para poder aprobar determinadas decisiones. Por último, señala que el voto de los diputados y senadores es personal y no puede delegarse. Esto significa que cada parlamentario debe votar personalmente, y no puede pedir a otra persona que vote en su lugar. Artículo 80. Las sesiones plenarias de las cámaras serán públicas, salvo acuerdo en contrario de cada cámara, adoptado por mayoría absoluta o con arreglo al reglamento. ¿Qué significa esto? Establece que las sesiones del Pleno del Congreso y del Senado son públicas. Esto significa que, en principio, cualquier persona puede conocer lo que ocurre en esas sesiones, lo que garantiza transparencia en la actividad parlamentaria. Sin embargo, también indica que las cámaras pueden decidir que una sesión no sea pública. Para hacerlo, deben aprobarlo por mayoría absoluta o siguiendo lo que establezca su propio reglamento. Esto permite que, en situaciones especiales, las sesiones puedan celebrarse a puerta cerrada. Y ahora, para ayudar a la memorización, voy a proceder a leer todos los artículos de este capítulo primero, de las cámaras, del título 3, de forma continua. Es decir, los artículos del 66 al 80. Título 3. De las Cortes Generales. Capítulo primero. De las cámaras. Artículo 66. 1. Las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado. 2. Las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus presupuestos, controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que les atribuya la Constitución. 3. Las Cortes Generales son inviolables. Artículo 67. 1. Nadie podrá ser miembro de las dos cámaras simultáneamente, ni acumular el acta de una asamblea de comunidad autónoma con la de diputado al Congreso. 2. Los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo. 3. Las reuniones de parlamentarios que se celebren sin convocatoria reglamentaria no vincularán a las cámaras, y no podrán ejercer sus funciones ni ostentar sus privilegios. Artículo 68. 1. El Congreso se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 diputados, elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, en los términos que establezca la ley. 2. La circunscripción electoral es la provincia. Las poblaciones de Ceuta y Melilla estarán representadas cada una de ellas por un diputado. La ley distribuirá el número total de diputados, asignando una representación mínima inicial a cada circunscripción y distribuyendo los demás en proporción a la población. 3. La elección se verificará en cada circunscripción atendiendo a criterios de representación proporcional. 4. El Congreso es elegido por 4 años. El mandato de los diputados termina 4 años después de su elección o el día de la disolución de la Cámara. 5. Son electores y elegibles todos los españoles que estén en pleno uso de sus derechos políticos. La ley reconocerá, y el Estado facilitará, el ejercicio del derecho de sufragio a los españoles que se encuentren fuera del territorio de España. 6. Las elecciones tendrán lugar entre los 30 días y 60 días desde la terminación del mandato. El Congreso electo deberá ser convocado dentro de los 25 días siguientes a la celebración de las elecciones. Artículo 69. 1. El Senado es la Cámara de Representación Territorial. 2. En cada provincia se elegirán 4 senadores por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto por los votantes de cada una de ellas, en los términos que señale una ley orgánica. 3.
En las provincias insulares, cada isla o agrupación de ellas, con cabildo o consejo insular, constituirá una circunscripción a efectos de elección de senadores, correspondiendo 3 a cada una de las islas mayores, Gran Canaria, Mallorca y Tenerife, y 1 a cada una de las siguientes islas o agrupaciones, Ibiza, Formentera, Menorca, Fuerteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote y La Palma. 4. Las poblaciones de Ceuta y Melilla elegirán cada una de ellas 2 senadores. 5. Las comunidades autónomas designarán además un senador y otro más, por cada millón de habitantes de su respectivo territorio. La designación corresponderá a la Asamblea Legislativa, o en su defecto, al órgano colegiado superior de la comunidad autónoma, de acuerdo con lo que establezcan los estatutos, que asegurarán, en todo caso, la adecuada representación proporcional. 6. El Senado es elegido por 4 años. El mandato de los senadores termina 4 años después de su elección o el día de la disolución de la Cámara. Artículo 70. 1. La ley electoral determinará las causas de inelegibilidad e incompatibilidad de los diputados y senadores, que comprenderán, en todo caso, a los componentes del Tribunal Constitucional. b. A los altos cargos de la Administración del Estado que determine la ley, con la excepción de los miembros del Gobierno. c. Al defensor del pueblo. d. A los magistrados, jueces y fiscales en activo. e. A los militares profesionales y miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad y policía en activo. f. A los miembros de las juntas electorales. 2. La validez de las actas y credenciales de los miembros de ambas cámaras estará sometida al control judicial, en los términos que establezca la ley electoral. Artículo 71. 1. Los diputados y senadores gozarán de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones. 2. Durante el periodo de su mandato, los diputados y senadores gozarán asimismo de inmunidad y solo podrán ser detenidos, en caso de flagrante delito. No podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva. 3. En las causas contra diputados y senadores será competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. 4. Los diputados y senadores percibirán una asignación que será fijada por las respectivas cámaras. Artículo 72. 1. Las cámaras establecen sus propios reglamentos, aprueban autónomamente sus presupuestos y, de común acuerdo, regulan el estatuto del personal de las Cortes Generales. Los reglamentos y su reforma serán sometidos a una votación final sobre su totalidad, que requerirá la mayoría absoluta. 2. Las cámaras eligen sus respectivos presidentes y los demás miembros de sus mesas. Las sesiones conjuntas serán presididas por el presidente del Congreso y se regirán por un reglamento de las Cortes Generales, aprobado por mayoría absoluta de cada cámara. 3. Los presidentes de las cámaras ejercen en nombre de las mismas todos los poderes administrativos y facultades de policía en el interior de sus respectivas sedes. Artículo 73. 1. Las cámaras se reunirán anualmente en 2 periodos ordinarios de sesiones, el primero, de septiembre a diciembre, y el segundo, de febrero a junio. 2. Las cámaras podrán reunirse en sesiones extraordinarias a petición del Gobierno, de la Diputación Permanente, o de la mayoría absoluta de los miembros de cualquiera de las cámaras. Las sesiones extraordinarias deberán convocarse sobre un orden del día determinado, y serán clausuradas una vez que éste haya sido agotado. Artículo 74. 1. Las cámaras se reunirán en sesión conjunta para ejercer las competencias no legislativas, que el título 2 atribuye expresamente a las Cortes Generales. 2. Las decisiones de las Cortes Generales, previstas en los artículos 94 apartado 1, 145 apartado 2 y 158 apartado 2, se adoptarán por mayoría de cada una de las cámaras. En el primer caso, el procedimiento se iniciará por el Congreso y en los otros dos, por el Senado. En ambos casos, si no hubiera acuerdo entre Senado y Congreso, se intentará obtener por una comisión mixta, compuesta de igual número de diputados y senadores. La comisión presentará un texto que será votado por ambas cámaras. Si no se aprueba en la forma establecida, decidirá el Congreso por mayoría absoluta. Artículo 75. 1.
Las cámaras funcionarán en pleno y por comisiones. 2. Las cámaras podrán delegar en las comisiones legislativas permanentes la aprobación de proyectos o proposiciones de ley. El Pleno podrá, no obstante, recabar en cualquier momento el debate y votación de cualquier proyecto o proposición de ley que haya sido objeto de esta delegación. 3. Quedan exceptuados de lo dispuesto en el apartado anterior la reforma constitucional, las cuestiones internacionales, las leyes orgánicas y de bases y los presupuestos generales del Estado. Artículo 76. 1. El Congreso y el Senado, y, en su caso, ambas cámaras conjuntamente, podrán nombrar comisiones de investigación sobre cualquier asunto de interés público. Sus conclusiones no serán vinculantes para los tribunales, ni afectarán a las resoluciones judiciales, sin perjuicio de que el resultado de la investigación sea comunicado al Ministerio Fiscal para el ejercicio, cuando proceda, de las acciones oportunas. 2. Será obligatorio comparecer a requerimiento de las cámaras. La ley regulará las sanciones que puedan imponerse por incumplimiento de esta obligación. Artículo 77. 1. Las cámaras pueden recibir peticiones individuales y colectivas, siempre por escrito, quedando prohibida la presentación directa por manifestaciones ciudadanas. 2. Las cámaras pueden remitir al Gobierno las peticiones que reciban. El Gobierno está obligado a explicarse sobre su contenido, siempre que las cámaras lo exijan. Artículo 78. 1. En cada cámara habrá una diputación permanente compuesta por un mínimo de 21 miembros, que representarán a los grupos parlamentarios en proporción a su importancia numérica. 2. Las diputaciones permanentes estarán presididas por el presidente de la cámara respectiva y tendrán como funciones la prevista en el artículo 73, la de asumir las facultades que correspondan a las cámaras, de acuerdo con los artículos 86 y 116, en caso de que éstas hubieran sido disueltas, o hubiere expirado su mandato, y la de velar por los poderes de las cámaras, cuando éstas no estén reunidas. 3. Expirado el mandato o en caso de disolución, las diputaciones permanentes seguirán ejerciendo sus funciones hasta la constitución de las nuevas Cortes Generales. 4. Reunida la Cámara correspondiente, la Diputación Permanente dará cuenta de los asuntos tratados y de sus decisiones. Artículo 79. 1. Para adoptar acuerdos, las cámaras deben estar reunidas reglamentariamente y con asistencia de la mayoría de sus miembros. 2. Dichos acuerdos, para ser válidos, deberán ser aprobados por la mayoría de los miembros presentes, sin perjuicio de las mayorías especiales, que establezcan la Constitución o las leyes orgánicas, y las que para elección de personas establezcan los reglamentos de las cámaras. 3. El voto de senadores y diputados es personal e indelegable. Artículo 80. Las sesiones plenarias de las cámaras serán públicas, salvo acuerdo en contrario de cada cámara, adoptado por mayoría absoluta o con arreglo al reglamento. Hemos terminado el capítulo primero del título 3 de la Constitución Española, dedicado a las cámaras, donde hemos visto cómo se organizan el Congreso de los Diputados y el Senado, y algunas de las normas básicas de su funcionamiento. En el siguiente vídeo continuaremos con el título 3, pero entraremos en el capítulo segundo, dedicado a la elaboración de las leyes, que comprende los artículos 81 al 92 de la Constitución. Este es uno de los capítulos más importantes para las oposiciones, porque explica cómo se crean y se aprueban las leyes en España, y suele aparecer con bastante frecuencia en los exámenes. Y antes de terminar, te dejo una pregunta interesante. Si el Congreso y el Senado no están de acuerdo en una ley, ¿sabes quién puede tener la última palabra? Puedes dejar tu respuesta en los comentarios y así repasamos juntos uno de los puntos clave del proceso legislativo.